En primer lugar, querría dar la palabra al padre Lázaro García, presidente de los religiosos paulinos, superior provincial de los religiosos paulinos y presidente, la palabra presidente es una cosa importantísima, presidente de la editorial que ha publicado el libro, para que nos comente qué es lo que este libro está representando para la editorial que usted preside. Buenas tardes. Con mucho gusto me siento muy honrado de representar aquí a la San Pablo, la editorial, y después a mis hermanos y compañeros, que algunos están por aquí, y a todos los otros amigos y amigas. La editorial San Pablo vio desde un primer momento la oportunidad y la conveniencia de publicar este libro, no solo por la relevancia de su autor, que es bien evidente y lo vamos a ver esta tarde, sino también por el proceso que narra el libro. Esa apuesta clara por los caminos del encuentro y del diálogo para llegar a los acuerdos de paz entre los pueblos, entre las familias y diríamos prácticamente entre cualquier comunidad humana. Don Jaime Ortega ha sido testigo directo en este hecho histórico que hoy recordamos y él va a rememorar ampliamente. Después de que sus mandatarios le pidieran a su santidad para que intercediera con sus negociaciones, con su buen hacer y con el único ánimo de buscar el diálogo y el entendimiento. Este libro es un relato trepidante y una interesante propuesta para todas aquellas personas interesadas en procesos de diálogo, bien sea en Cuba, bien sea en Colombia, en Venezuela, donde fuere, en cualquier parte del mundo donde hubiese necesidad de que la Iglesia echase una mano, también pensando en la reconciliación y en el perdón entre los pueblos. Queda bien claro en el libro que la única misión y la única intención que tuvo el Vaticano, y por su mediación don Jaime Ortega, ha sido y fue únicamente la de mediar, nunca la de entrometerse allí donde nadie les había llamado. Esta misma mañana, en el Foro Europa, don Jaime Ortega dejaba bien claro a los periodistas que su misión nunca fue inmiscuirse en asuntos políticos de terceros países, aunque tampoco escabulló el bulto a la hora de exponer su actitud de mediación, como decía antes, cuando así le vino solicitado desde el mismo Vaticano, caminando entre gota y gota, recorriendo caminos sinuosos, eso sí. El señor cardenal, con otros mediadores, facilitó encuentros y diálogos que pudiesen llevar a caminos de entendimiento y de paz, de libertad y de respeto de los derechos humanos, como así lo esperamos todos. La editorial San Pablo, con la publicación de esta obra, quiere tender puentes y abrir a sus lectores a nuevos horizontes, a deshacer prejuicios y facilitar caminos de comprensión. Porque solo intentando comprender al otro, eso lo experimentamos en la vida, podemos evitar focos de violencia y de conflicto entre las personas y entre los pueblos. El cardenal Ortega ha sabido contar su experiencia en este libro como mensajero de paz, sin perecer en el intento, obviamente, en un proceso delicado que todos esperamos llegue a buen término entre Cuba, Estados Unidos o los países que realmente quieran la mediación de la Iglesia. No hay caminos de paz, decía Gandhi, sino paz en el camino, y ahí nos vamos encontrando para poner de alma y cuerpo lo que cada uno nos corresponda. Y ya para terminar, San Pablo agradece cordialmente al señor cardenal y a cuantos han intervenido en la organización de su visita a España, así como a cuantos han hecho posible este acto de presentación. Nos encargaremos nosotros, desde la editorial, de ponerle pies y alas a esta obra, a esta estupenda obra, para que haga mucho bien entre todos aquellos que la lean. Un gracias muy sentido al señor Miguel Ángel, aquí a mi lado, a don Carlos amigo de nuestra editorial y de nuestra comunidad desde hace ya muchos años. Y también, como no, al señor Felipe González, que es el que ha coordinado este encuentro, y a la Casa de América, que tan amablemente nos ha acogido esta tarde. Gracias. Muchas gracias, padre Lázaro. Y ahora tenemos la oportunidad, y es que estas cosas pasan, la vida es que es así de curiosa.
Las grandes personas, cada uno va por su lado, pero de pronto resulta que se encuentran, son amigos y comparten experiencias. Entonces yo he querido aprovechar esta circunstancia de que Miguel Ángel Moratinos, además de exministro de Asuntos, o principalmente porque es amigo y ha compartido experiencias con el cardenal, nos podría explicar algo que esta mañana en tu presentación contabas y que a mí me parece que es bastante relevante, que es el valor diplomático del título del libro y del método que dentro del libro se explica. Me gustaría que pudieras contarnos esas cosas. Pues muchísimas gracias, Felipe, muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes. Mis primeras palabras de agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores, a Casa de América, al Secretario de Estado de Cooperación y Asuntos Iberoamericanos, Fernando García Casas, al director de la Casa de América, mi buen amigo y compañero Santiago Miralles, por brindarnos este lugar con tanta historia y con tanta capacidad de convocatoria como hemos podido comprobar esta misma tarde. Agradecer, lógicamente, también al provincial de la Sociedad de San Pablo en España, al padre Lázaro, por haber aceptado, me imagino, la oferta o la idea de publicar este libro que marca de nuevo el compromiso de la Iglesia Católica, de su santidad el Papa y de personalidades del nivel y de la importancia del cardenal Ortega para demostrar que en la vida diplomática, en la vida de las relaciones internacionales, la diplomacia vaticana, siempre envidiada por las diplomacias nacionales, padre y cardenal, a la que tenemos siempre que estudiar y aconsejarnos de su habilidad, nos sirven de guía y de orientación a aquellos que siempre hemos utilizado el diálogo y la cooperación como método de resolver los conflictos. No estaba previsto que hablase esta tarde, ya he hablado esta mañana, pero no podía resistir la tentación de que quizás esta tarde era mi mesa de diálogo, porque esta mañana era la presentación del cardenal Ortega en su voluntad de seguir acompañando los esfuerzos de las autoridades cubanas en su nueva etapa de reformas, con la creación del Centro Cultural Félix Varela y la Fundación Jaime Ortega. Pero hoy, esta tarde, hablamos de un tema esencialmente diplomático, que es nada más ni nada menos que la reconciliación, la normalización de las relaciones entre dos grandes naciones como la nación cubana y la nación norteamericana. La historia de Cuba, y sobre todo de la Cuba independiente, es una historia cruzada, en donde España y Estados Unidos van y vienen, se encuentran y se separan. Es una historia con luces y sombras, en donde la presencia española a veces no es deseada y se anhela la presencia norteamericana, y cuando la presencia norteamericana se impone, se recuerdan las viejas raíces hispanas y de cultura. Y por lo tanto, cuando tuve el honor y el privilegio de conocer al cardenal Ortega, no solamente en Valencia, sino ya metidos las manos en harina en nuestra voluntad de ayudar esta nueva etapa cubana, y donde el gobierno tenía el honor y privilegio de servir, el gobierno español deseaba volver a retomar la negociación y la relación con Cuba, pues en nuestras primeras conversaciones en La Habana y posteriormente luego en Madrid, el factor norteamericano estaba presente. En un primer momento, porque era contrario a la normalización española con La Habana. Mis discusiones con los distintos agricultores norteamericanos, ya fuese Colin Powell, ya fuese Condoleezza Rice, ya fuese Hillary Clinton, era siempre ¿qué quiere España con Cuba? ¿Qué intenta hacer España con Cuba? ¿Cuál es la estrategia de España con Cuba? Y nosotros tratábamos de explicarles de que solo había una política posible
con Cuba, que era la del diálogo y de la cooperación. Que si querían verdaderamente tener un mínimo de futuro en las relaciones de Estados Unidos en la isla, tenía que ser a través del respeto y del diálogo para poder obtener resultados. Esa política, difícil de aplicar en los años 2005, 2006, 2007, hasta que llegó el presidente Barack Obama, fue la que fue demostrando que no éramos unos arbitristas, que estábamos fuera de la galaxia diplomática, sino que nuestra convicción en el diálogo y en respetar al otro podía dar frutos en esa nueva relación. Y por lo tanto nos sentimos cómplices, su eminencia, el cardenal Ortega y la diplomacia española, para combinar esfuerzos, para ir trasladando a nuestros amigos norteamericanos, en los que creíamos que tenían que cambiar esa actitud y deben seguir cambiando esa actitud en relación con la isla y sobre todo eliminar el bloqueo, esa medida que ha fracasado y que no ha dado resultado. Hoy cuando leía la conversación le escuchaba al cardenal diciendo que la administración Trump quiere revisar la política. Yo digo con una cierta ironía, pues es una buena noticia, porque a lo mejor lo que quieren es eliminar el bloqueo. Ya que se han quedado sin especificar lo que quieren, pues seamos pesimistas y imaginemos, ¿no?, que quieren cambiar la política. Pues la política que tienen que cambiar es eliminando el bloqueo, porque en definitiva no aporta nada, solamente distancia. Por lo tanto, estar hoy aquí, donde el protagonista lógicamente es quien merece tener el uso de la palabra, el cardenal Ortega, solo significa para mí una satisfacción de ver y comprobar que la Iglesia Católica, su santidad el Papa, tuvo la valentía de entregarle esta misión diplomática a una gran personalidad como es el cardenal Ortega. Personalidad que en algunos momentos fue criticado fuera y dentro. Lógicamente, muchos no entendían cuál era el objetivo de la Iglesia Católica en Cuba. Muchos ignoraban la realidad cubana o querían no escuchar la realidad cubana. Y sin embargo, el cardenal Ortega siempre, con su serenidad, su prudencia y su sabiduría, supo conducir ese barco, esa dirección, para que el 17 de diciembre de 2014 sorprendiese al mundo la noticia de la normalización. Aquellos que llevábamos muchos años trabajando, aquellos que llevábamos acompañando los esfuerzos de la Iglesia y del cardenal Ortega, sabíamos que eso se podía conseguir. Y por lo tanto, cuando se oye tantas veces en los medios de comunicación o en los medios políticos que no es posible lograr la paz, que no es posible poner fin a un conflicto, yo les respondo a todos ellos que eso es falso. Cuando hay voluntad política, cuando hay las personas que saben interpretar las necesidades mutuas de esa manera de conducir los asuntos internacionales, se puede conseguir la paz. Y por ello, y ya terminando, para contestar a mi buen amigo Felipe González Abad, el título del libro refleja lo que todo buen diplomático debe anhelar, que es, bueno, del diálogo sale el encuentro y del encuentro sale el acuerdo. Parece como muy sencillo, y sin embargo esa esencia de la diplomacia sigue siendo la verdadera diplomacia. Ahora tenemos una mala costumbre en el mundo actual de poner adjetivos a todo, y sobre todo a la diplomacia. Y muchos de ustedes estarán acostumbrados a escuchar la diplomacia económica, la diplomacia cultural, la diplomacia digital, la diplomacia financiera, la diplomacia futbolística. Solo hay una gran diplomacia con D mayúscula, y es la que practicó, enseñó y logró el cardenal Ortega. La diplomacia del diálogo, del encuentro y del acuerdo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Se habrán podido dar ustedes cuenta que nos ha dado una interpretación fantástica de un aspecto del cardenal y de su obra. Pero antes de que el cardenal se meta en harina y nos la cuente, que eso inevitablemente va a llegar dentro de un minuto, tenemos la enorme oportunidad de que se encuentra con nosotros Su Eminencia el Cardenal Amigo. El Cardenal Amigo que ha compartido no solo la vocación y la misión, como es notorio, sino también algunas otras experiencias que yo me atrevo a pedirle que nos cuente esa otra parte de quién es el Cardenal Ortega, para que junto con lo que nos ha explicado Moratinos podamos entender lo que nos va a decir después. Muchas gracias. Querido cardenal, señoras, señores, las naves eran de frágil madera, los marineros de hierro. Y aquí podía terminar mi intervención. Un hombre que tuvo que moverse entre frágiles maderas y con una fortaleza que solamente la gracia del Espíritu es capaz de dar a una persona. Así lo relatan antiguas crónicas. Las naves eran de frágil madera, los marineros de hierro. Eran aquellos hombres que surcaban buscando nuevas tierras. Singladuras llenas de dificultad, pero siempre marcadas por la esperanza. No se podía, por lo menos, cerrar la puerta a la posibilidad de que la justicia entrara en un mundo bien necesitado de ello. Este libro, Encuentro, Diálogo y Acuerdo, les hará recordar a ustedes más de una vez este relato de la fragilidad y de la fortaleza. Elogio de la sencillez, así podría definirse la personalidad del cardenal Ortega Alamino. Elogio de la sencillez. Sencillez, pero no como simple ausencia de engolamiento y jactancia, sino como virtud moral, que es la capacidad de llegar a acciones y compromisos heroicos, rayando lo martirial y en un comportamiento ajeno a toda presunción. Algo así, en lenguaje cristiano, dar la vida por los demás, pero sin que se note. Grandeza de ánimo se llama esto. Algo así, pues es la vida del cardenal. Un hombre nacido en Cuba, cubano, porque Cuba no era simplemente el lugar donde había nacido, era la vida que vivía en él. Cuba no es el lugar donde simplemente el lugar donde se ha nacido, es un espíritu, un olor, un acento, unas costumbres, una espiritualidad, una historia, es una vida. Y el cardenal Ortega, Cuba era la vida que vive en mí. Y esta vida se la llevó por donde quiera que fue. Un hombre que no renuncia nunca a su condición de cubano, pero que no renuncia nunca a defender la justicia de un pueblo que en algunas ocasiones parecía que la había perdido. Fiel a su familia y viviendo su condición de clase obrera. Un cristiano coherente con los dictados del Evangelio, de los que hizo siempre su norma de conducta. Un sacerdote con títulos universitarios internacionales, pero convencido de que su ministerio era el de ser pastor de la porción del rebaño que Cristo le encomendaba. Un obispo comprometido y arriesgado en la defensa de la Iglesia que se le había confiado. Un cardenal que sintió muy cerca y en las propias carnes el sentido de la púrpura, que lo es de sufrimiento y de fidelidad. Defensor de los derechos humanos, sociales y de la libertad religiosa, tuvo que llevar la pesada carga de ser signo de contradicción, pues mientras unos le aplaudían, otros le denigraban de forma infame. Pero el cardenal Ortega era un hombre libre, sobre todo en exponer con toda claridad la doctrina social de la Iglesia. Ante el éxodo, tiempos difíciles, más que difíciles,
Ante el éxodo sin retorno, tras los sucesos de Mariel y las inmigraciones a distintos países, el arzobispo de La Habana defendió el derecho de todo hombre o mujer a vivir y a morir en su patria. Tema muy importante actualmente con la cuestión de la inmigración. Se manifestó en contra de la pena de muerte y de cuanto suponía conculcación de los derechos más fundamentales de la persona, con la verdad y la justicia por delante, que los hechos se aclaren, que se establezca la verdad con la justicia, pero atención, que nunca el odio triunfe, que sea siempre el perdedor. Palabras muy valientes en aquel momento. Y hoy, los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco visitarían Cuba. El cardenal arzobispo de La Habana estaría a su lado, subrayando la necesidad de que Cuba se abriera al mundo y el mundo se abriera a Cuba. Que Cuba y el mundo necesitan cambios. Cuba es un pueblo que tiene heridas como todo pueblo, pero que sabe estar con los brazos abiertos, que marcha con esperanza, porque su vocación es la grandeza. Porque lo peor de las heridas, y son muchas, no es que sangren, sino que se infecten por el odio, la incomprensión o la desesperanza. Incansable luchador por la liberación de los presos políticos, por las buenas relaciones entre Estado e Iglesia, por la normalización de relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba. Pero nunca quiso ser un diplomático, sino una ayuda a las personas que desde la diplomacia ejercen un servicio para todos nosotros. Y un paréntesis. Don Miguel Ángel Moratinos, del que me alegro muchísimo encontrarnos de nuevo, ha hablado de la diplomacia vaticana, la primera del mundo. Y se atribuye al cardenal Casaroli que cuando algún nuncio tenía actuación no totalmente acertada, decía, la primera diplomacia del mundo. Dios mío, ¿cómo será la segunda? Con esta actitud sincera, humilde y afable, pero con una firmeza de acero, las naves, el cardenal Jaime Lucas Ortega ha sido siempre un hombre libre, muy libre, leal al mensaje de Cristo y abierto a un diálogo permanente con todos, libre porque la palabra de Dios nunca está encadenada a ninguna situación. Porque llevaba audaz, muy audaz, porque llevaba a la caridad allí donde se necesitaba, creíble, no solo por la labor social que realizaba, sino por la veracidad y coherencia de sus palabras y de sus hechos, humilde, pero no escondido, sino presente y activo en medio de la sociedad, con vocación de testigo de la fe, pero sin sentimiento alguno de considerarse víctima ante las agresiones y dificultades exteriores. No tiene vocación de víctima, tiene tentación de testigo. Este libro, Encuentro, Diálogo y Acuerdo, del cardenal Jaime Ortega y Alamino, va mucho más allá de unos simples relatos sobre momentos importantes de una historia reciente. Son vivencias que hablan de un pasado sin nostalgia. Aquella sí que era Cuba, aquella sin nostalgia. De un presente con responsabilidades y de un futuro con esperanza. Si me lo permiten ustedes, un símil deportivo, el cardenal Ortega Alamino no tiene toalla. Nunca van a ver la toalla en el ring tirada por la mano del cardenal Ortega. El diálogo y todo lo que esto implica nos recuerda que nadie puede limitarse a ser espectador ni mero observador. Todos, desde el más pequeño al más grande, tienen un papel activo en la construcción de una sociedad integrada y reconciliadora. Esta cultura es posible si todos participamos en su elaboración y construcción. La situación actual no permite meros observadores de luchas ajenas, esto lo teníamos que grabar,
no podemos ser simples espectadores de luchas ajenas. Al contrario, es un firme llamamiento a la responsabilidad personal y social. Elogio, pues, de la sencillez o la vida y obra de un cardenal tan cubano como universal, que apostó siempre por el encuentro, el diálogo y el acuerdo. Gracias a Editorial San Pablo por hacernos conocer un poco mejor a un hombre que tuvo que navegar en frágiles barquillas, pero con la fortaleza del cristiano, del hombre de fe y del ciudadano que amaba a su patria, Cuba, y la ama con toda el alma. Muchas gracias. Bueno, Eminencia, después de todo esto, cuéntenos su libro. Extendería como me venía a la mente en la lectura del Apocalipsis de aquel librito pequeño que le dan al profeta y le dicen cómetelo, y en la boca le sabía dulce y después amargo en el estómago, ¿no? Amargo, ácido. No sé así mi libro, pero después de un barraje como este de elogios que no merezco, después de oír esas consideraciones, yo creo que a veces que nosotros no nos reconocemos a nosotros mismos en esta bellísima exposición de tanto del cardenal como en la exposición hecha acerca de la diplomacia, etcétera, y por lo que he dicho esta mañana allá en el desayuno por el ministro Moratinos. Yo creo que algunas cosas sí las siento muy, sí, no tengo vocación de víctima, no tengo vocación martirial. Nunca he pensado que he sufrido suficientemente por Cristo. Me parece a la hora de mi tránsito ya, que es lógico, el momento que nada le puedo ofrecer al Señor, que lo que muchas veces fueron épocas y momentos difíciles, no tienen esa relevancia espiritual que hagan de nosotros verdaderos héroes o algo así. Yo creo que el presidente de la Conferencia de Obispos de Cuba, en Secretaría de Estado, ahora todos reunidos, dijo: no tenemos vocación martirial, no somos esos mártires que deben ser compadecidos, lo que ha sufrido ustedes. No, yo creo que el camino de la esperanza al cual él hizo referencia en esa fragilidad y en esa dureza de hierro, el camino de la esperanza que el Papa trazó también allí en el espacio grande delante del Centro Cultural Padre Félix Varela, donde le habló a unos 10.000 jóvenes que se reunieron allí. Ese camino de la esperanza el Papa lo definió para mí como algo muy nuevo. Dijo: la esperanza no es un optimismo, la esperanza no es decir, sí, eso ustedes verán que como no, que eso va a venir, el Señor nos va a conceder tiempos mejores. Él dijo: eso no es la esperanza. La esperanza es saber que hay una realidad allá, que yo sé que está y hacia la cual yo voy,
y hacia la cual camino. Y la esperanza la voy fabricando al caminar. Y la voy fabricando no solo con otros, con sufrimiento, pero con gran alegría. Yo nunca había oído una definición de esperanza como aquella que el Papa dio después de cerrar delante de aquellos 10.000 jóvenes el librito, el folleto escrito que tenía, al cual le caían las gotas de agua y lo hacían casi ilegible porque comenzaba a llover. Pero sí, así es como tiene que vivir la Iglesia en cualquier lugar. Y sabe a dónde va. Allí está el punto. El amor cristiano, el reino de Dios, todo eso está por hacer. Pero eso no nos va a caer, porque yo rece y yo no, voy rezando, orando, sufriendo y con todos. Y utilizó allí una frase también que quedó en Cuba para todos, con un sentido de amistad social. Es esto, esa amistad social dentro de un país es lo que es ese diálogo a nivel mundial que él propicia. Es en último término creer en el amor. El libro para mí, yo se lo dije al sustituto de la Secretaría de Estado que me hizo el prólogo, hágame el prólogo, es un homenaje al Papa. Es un homenaje al Papa que es víctima de tantas críticas, justamente porque como es un hombre que construye ese reino de Dios con la esperanza, sabiendo que Dios va con nosotros, no es un hombre que se apoya en preceptos y doctrinas y dogmas que son ya definidos de antemano para aplicarlos después a situaciones. No es un hombre de situaciones, de reglamentos. Es un hombre de amor entre los humanos y de amor a cada humano concreto en su situación real. Y esto le trae muchos problemas. Que un sacerdote me haya dicho en el norte de Italia en estos días pasados, bueno, el Papa, claro, el Papa dice esas cosas y nos crea muchos problemas porque no va según la doctrina. Me parece que se equivoca el sacerdote totalmente. La doctrina no es para aplicar a la gente simplemente así, no está prefabricada. Cada persona vive su realidad y entonces hay que pensar el querer de Dios a través de todo el conjunto de la vida y de los preceptos de la Iglesia para esa persona y hasta dónde puede él vivirlo. Pero hay que tener este sentido. Por lo tanto, y mi libro es un homenaje a él en ese plano mundial, pero también en el plano personal, eclesial. Es el Papa que busca el encuentro entre los seres humanos, el perdón, la reconciliación, el triunfo del amor. Gustoso acepté el ofrecimiento que en su reciente visita a La Habana hubo de hacerme el señor Fernando García Casas, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, de presentar en esta prestigiosa Casa de América la primera edición de mi libro Encuentro, Diálogo y Acuerdo. Ante todo deseo expresar mi más sentida gratitud por invitarme a dar a conocer en un lugar tan emblemático este libro que tiene para mí una especial significación por mi participación en los hechos que relata. Quiero también en esta ocasión agradecer al padre Gerardo Emilián, director de la editorial San Pablo de México, donde primeramente fue editado el libro, y muy especialmente a la señora María Ángeles López Romero, directora de la editorial San Pablo de Madrid, por la rápida y bella edición del libro en España.
que ha posibilitado esta presentación en la cual ella ha colaborado muy activamente. Muchos esperan, por tener conocimiento a veces aproximado, admirativo, de los hechos que originan la escritura de este libro, que sean relatados en él. Pero ese no era mi propósito. Este pequeño volumen solo pretende ser un homenaje al Papa Francisco, admirable en su modo de presentar y vivir el amor cristiano por medio del diálogo. El Papa Francisco, en su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el día 12 de enero del año 2015, dijo: un ejemplo que aprecio particularmente de cómo el diálogo puede verdaderamente construir y edificar puentes es la reciente decisión de los Estados Unidos y Cuba de poner fin a un silencio recíproco que ha durado medio siglo y de acercarse por el bien de sus ciudadanos. En esa ocasión no vaciló el Papa en pedir que otras naciones envueltas en cualquier tipo de conflicto siguieran el ejemplo de Cuba y de Estados Unidos en el uso de la diplomacia y el diálogo. El Papa estaba haciendo esta propuesta a escala mundial ante embajadores y otros diplomáticos de diversas naciones acreditados ante la Santa Sede. Entre algunas de ellas persistían o se daban conflictos antiguos o recientes. Estoy precisamente entre ustedes por la decisión del Papa Francisco de hacerme partícipe de un diálogo que se había iniciado ya entre Cuba y los Estados Unidos, pues el Santo Padre se dirigió a mí para asignarme un rol específico en la evolución de aquellas negociaciones. Estamos en presencia de un Papa latinoamericano y el conflicto a superar envolvía a Cuba como parte de América Latina y su persistencia dañaba las relaciones de Estados Unidos con el continente latinoamericano. No es de extrañar que habiéndose iniciado negociaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos ya desde antes del año 2013, llegados a un punto de su desarrollo, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos pidieran al Papa, a través de los canales diplomáticos adecuados, una intervención suya a favor del mejoramiento de las relaciones entre los dos países. En este contexto, la figura del Papa Francisco, avalada por la tradición mediadora de la Iglesia y la misión propia del papado para procurar la paz, emergía como la instancia ética capaz de llevar adelante aquel proceso negociador, sobre todo teniendo en cuenta las dotes personales de este Papa empeñado en promover el diálogo y facilitar el encuentro entre hombres y pueblos. Este talante del Papa y la relevancia de la diplomacia para superar conflictos fueron explicados limpiamente por el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Angelo Becciu, autor del prólogo de este libro, para quien tengo siempre un recuerdo afectuoso y agradecido. Lo hizo poco tiempo después de hacerse público el acuerdo entre Cuba y Estados Unidos en entrevista concedida a TV 2000 a pocas horas del regreso del Papa Francisco de Cuba en septiembre de 2015. Dijo Monseñor Becciu: el Papa encantó a los representantes del pueblo cubano y estadounidense. Son ellos los que le pidieron al pontífice que fuera garante de este deseo de negociación, diálogo y encuentro. Concretamente vinieron aquí a la Secretaría de Estado a firmar los dos respectivos documentos delante del secretario de Estado, casi como garante de la palabra que se habían dado entre ellos. La acción diplomática, palabra que va más allá del significado tradicional, es comprendida en el sentido del hombre y líder que se ha comprometido con su palabra, con su carisma, para conquistar a los dos jefes de Estado, y ellos pidieron expresamente que el Papa los ayudara.
En esto el Papa no se echó para atrás y luego él se sirvió de algunas personas que pudieran cumplir el deseo del diálogo y del encuentro. Yo fui una de esas personas y agradezco al Santo Padre que me haya hecho participar en propiciar este encuentro. Para cumplir esta tarea tuve un encuentro inicial y sorpresivo con el Papa Francisco, quien me explicó en una conversación llana y clara que él deseaba enviar cartas personales al presidente Castro y al presidente Obama, y me pedía a mí que fuera el portador de ambas a los respectivos presidentes. El Santo Padre deseaba que mi propósito fuera ejecutado con rapidez. Me decía, estábamos en mayo 5, y me decía, tienes que irte de aquí con la carta. Digo, pero ¿quién la va a redactar? Me dijo, la Secretaría de Estado la hace muy bien, son expertos en hacer cartas. Vete a ver al cardenal Parolín. Digo, Santidad, me parece que no podrá ser posible unas cartas así, redactarlas para que yo mañana salgo para Cuba. Bien. Fui a ver al cardenal Parolín y en efecto me dijo, no es posible, hay que enviarlas, hay que ver que tú la estudies primero. Digo, no. Háganlo ustedes, dice el Papa, que ustedes lo hacen muy bien. Bueno, pero tenemos que ponernos de acuerdo aquí para ver entre todos qué vamos a decir. Entonces yo le dije a él, cuando estén me la mandan a Cuba. El Papa, como tenía aquella rapidez, el Papa me dijo, búscate la manera, a Raúl Castro tú sabes llegar pronto, búscate la manera de llegar al presidente Obama, que yo te pago los viajes. Entonces le dije, Santidad, yo obedezco, pero dice, no, se puede. Yo veía que él tenía un interés y después lo comprendí, en que fuera el mismo portador para los dos. En realidad se estaba dando una modalidad especial en esta mediación, cuyo escenario era el de dos eventuales interlocutores no comunicados entre sí y a quienes el Santo Padre quería poner en contacto. Y lo hacía por medio de cartas personales enviadas a cada uno de los presidentes y llevadas por un mismo portador que al mismo tiempo debía explicar el pensamiento del Papa en relación a cuanto los separaba y al modo de superar esa distancia. En la elección de un mensajero personal para ambos envíos, había una especial intención del Santo Padre en lo que pudiéramos llamar la estrategia dialogal del Papa Francisco, que a través del portador de las cartas se produjera también un puente de comunicación entre los dos receptores del mensaje papal. Es lo que digo en la contraportada del libro que hoy os presento, ¿no? Por este extraordinario servicio al Santo Padre, no solo tuve la extraordinaria posibilidad de ser portador de una carta del Papa a cada uno de los presidentes, sino también de conocer y transmitir a ambos el mensaje que el otro le enviaba. Y así los puso en contacto. Se estaba produciendo así un encuentro triangular, cuya línea primordial, básica, era el Papa Francisco, quien con su actuar estaba poniendo en contacto en un alto vértice dos líneas que se abrían como paralelas. Para mí fue uno de los grandes momentos de mi vida sacerdotal, porque pude constatar privilegiadamente que siempre es posible el acercamiento y el diálogo. Y era eso lo que mi fe cristiana me había inspirado siempre en mi ministerio como pastor. Al mismo tiempo, al escuchar a estos dos importantes interlocutores en sus mensajes del uno al otro,
llegué a la convicción de que sin estos tres hombres, el Papa Francisco, el presidente Obama y el presidente Raúl Castro, no se habría dado nunca este acuerdo. Así se lo dije al ministro de Exteriores de Estados Unidos, al secretario de Estado Kerry, en el acto de izamiento de la bandera. Le dije, este momento que estamos viviendo, Mr. Kerry, no sería posible si no fuera por estos tres hombres. Y me dijo, exactamente. Asintió. Queridos hermanos y hermanas, no es la intención focal de este autor desvelar ante ustedes los misterios de una trama que tiene un clímax y un desenlace. Esto haría de mi relato un texto narrativo del género novelesco y cuasi policíaco. El hilo conductor de esta narración es la acción providencial de Dios por medio de acontecimientos y personas concretas. Es Dios quien hace coincidir en un momento de la historia a tres personas. Es Dios quien las hace encontrarse, siguiendo un designio dictado por el amor cristiano, que puede expresarse aproximadamente en las tres palabras que sirven de título al libro: encuentro, diálogo, acuerdo. Cuando tiene especial vigencia en nuestro mundo el modo eficaz y luminoso de hacérnoslo conocer, encarnado en la enseñanza y la vida de este pastor universal de la Iglesia, que cree firmemente en la fuerza aglutinadora del amor. Realmente se trata de un pontífice, de un hacedor de puentes. Es esto lo que quiero dejar en las manos de mis lectores, con una invitación a cada uno para que en este mundo donde proliferan los conflictos, no perdamos la confianza en el diálogo, llamado por el beato Pablo VI el nuevo nombre del amor. Aceptar esta verdad es repetirle al mundo de hoy, estremecido por tanto odio acumulado y ansioso de venganza, que hay un camino antiguo y nuevo para superar las crisis y las divisiones por medio del ejercicio de la reconciliación y el diálogo, que fluyen del amor cristiano. Somos abanderados de él porque nosotros hemos conocido el amor y hemos creído en él. Muchas gracias. Bueno, pues solamente me queda dar las gracias a la editorial que ha hecho posible este acto, a la Casa de América que ha hecho posible este acto y a todos ustedes que también han hecho posible este acto. Y por cierto, yo antes he visto un montón de libros, no sé si quedan o no quedan, pero les animo a que los compren antes de que se acaben, porque se lo van a pasar muy bien. Muchas gracias.